Quedan 4 días para la constitución de la Junta General del Principado y aún no se ha deshojado por completo la margarita de los pactos. Hoy mismo conocíamos de una nueva reunión entre los líderes de Foro y Partido Popular prevista para mañana. No se descartan nuevos encuentros con Unión, Progreso y Democracia, y en las últimas horas también hemos escuchado posicionamientos desde el otro sector, el del centro izquierda, que ya habría llegado a un pacto de investidura hace 2 semanas entre Partido Socialista e Izquierda Unida, aunque igualmente sería necesario el voto de ese único diputado de UPyD. De ese escenario hablamos esta noche con nuestros invitados. Les presento a Julio César Iglesias, periodista. También nos acompaña María José Capellín, es la directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón, periodista también, Maribel Ugilde, y el notario Ángel Aznares. Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Como es tradición en Debate en 30, pregunta rápida. Califiquen, valoren la relación del centro-derecha asturiano. Julio. Fratricida. Irresponsable. Encaje bolillo. Necesaria. Bueno, pues con ese distinto escenario que dibujáis y a la vista de que está previsto un nuevo encuentro mañana, ¿creéis que habrá ya un acuerdo y conoceremos los detalles de ese acuerdo de investidura y posiblemente de gobierno también? Yo particularmente pienso que mañana no habrá acuerdo. O por lo menos que se visualice ese acuerdo. Es decir, lo que sí está claro es que las dos almas de la derecha asturiana, del centro derecha asturiano, ya tienen, digamos, unos mimbres que han tejido muy bien para posibilitar ese acuerdo. Lo que pasa es que partes de una situación un tanto, llamémosla, extraña, porque no sabemos quién va a ser el candidato de ellos, tampoco vamos a ver el programa que van a desarrollar, pero bueno, las negociaciones funcionan así también. Bueno, a mí me parece que están jugando un poco, se están pasando mucho de lo que serían las reglas de una mínima sociedad democrática. Esta sensación de no sabemos si vivimos una película de suspense o una fiesta de cumpleaños sorpresa, decir, uy, el viernes vamos a saber. Decirme, por favor, seamos serios. En realidad llevan negociando un año. Que esta región lleva, o sea, lleva negociando un año, no, llevan en desacuerdo un año. Pero desde que llegamos sin gobierno, un año. Es decir, se cierran periódicos, hay montones de gente que no está cobrando sus salarios desde enero, los que dependen de ONGs, organizaciones, etcétera. La dependencia no está pagando, el salario social está bloqueado, y nos están con este ambiente de mañana les vamos a decir lo que va a suceder. Hombre, no sean ustedes serios. Yo creo que ellos tienen un acuerdo con respecto a que deben de tener un acuerdo. O sea, creo que en eso sí están de acuerdo. Están de acuerdo en que tienen que presentar un acuerdo porque lo contrario resultaría irresponsable. El problema es que también es irresponsable que haya acuerdo, porque si hay acuerdo con cierta facilidad, no comprenderíamos los ciudadanos que esto que ahora es tan fácil no lo haya sido hace 10 meses. No lo comprenderíamos. Entonces, yo creo que decía encaje bolillo porque tienen que llegar a un acuerdo, pero presentando cierta dificultad en el acuerdo, a la vez que realmente yo creo que el acuerdo es sencillo, ¿no? Ángel. Yo lo vengo diciendo desde la misma noche electoral que el acuerdo era necesario y yo de alguna manera, cuando muy poca gente apostaba por ese acuerdo, yo desde el principio aposté y sigo apostando, ¿no? Claro, seguimos esperando y estamos ya cansados de esperar. Y estamos cansados de esperar en una situación a nivel del Estado trágica y en una situación a nivel de la comunidad autónoma igualmente trágica. Este es el problema. Evidentemente se han cometido muchos errores, es decir, es inexplicable lo que pasó el año pasado, pero en fin, en cualquier caso, si llegamos a un acuerdo, bienvenido sea, aunque este acuerdo es tarde y, repito, en un momento trágico. El acuerdo, os propongo para valorar, es más sencillo con un líder a la investidura de Foro Asturias o con Mercedes Fernández del Partido Popular como candidata a la investidura del Principado. Yo no me atrevo a pronunciarme claramente porque como Mercedes Fernández es astilla de la misma madera, pues no lo sabemos. Es decir, hombre, yo creo que lo normal es que el partido del centro derecha que ha conseguido más votos sea su líder, el cabeza de lista, sea el que, digamos, sea el próximo presidente del Principado. Eso está claro. No se entendería que el candidato de Izquierda Unida fuese el presidente del Principado de Asturias, siendo la cuarta fuerza política
yendo al otro lado. Es decir, en no sería Cantabria, correcto. en otras legislaturas, Hombre, claro. hemos tenido ejemplos. Precedentes hay, pero Aquí al sí lado, que como resulta quien un poco dice. antinatural. Hace unos días nos lo preguntabas en un escenario próximo a este, ¿no? Y todos saltábamos como panteras diciendo que no. Y fíjate que han pasado los días y los escenarios imposibles se vuelven posibles. Es que Asturias es realmente... Hombre, en principio, yo creo que no tiene mucho sentido, es antinatural que fuera Mercedes Fernández, pero bueno, está claro que eso depende del acuerdo que ellos tengan y de lo que presiona el Partido Popular. Bueno, en política hay pocas cosas antinaturales y cometemos un error de pensar que es un ejercicio racional. Solemos tener... Es decir, a mí no me extrañaría que la candidata, o sea, que la solución fuera la presidencia para Mercedes y por una elevación a cascos en algún puesto... Yo creo que no, que sería la inmolación del Estado, pero eso es la inmolación de cascos, bueno, tengámoslo claro. Cascos está, digamos, al final de su vida política por edad, es decir, que dice, bueno, pues una embajada, una presidencia, no sé qué, una historia, y facilita... Yo no lo creo que esté al final de su vida política, tiene capacidad de dar la batalla, es algo que se le da muy bien. El otro día lo comentábamos, si querían se le dan bien las batallas, pero es que se le dan mal las paces. Bueno, pero... Es decir, el problema es este. Yo el creo problema es que hay políticos que sirven para la pelea, yo, pero que no sirven para la tregua. Que gobierne Cherines y no gobierne Cascos en el terreno de lo racional y de lo irracional. Estoy de acuerdo con Capellín en que la política, en primer lugar, es impredecible, como casi todo lo humano. La actividad política, además, donde hay pasión, entonces la impredecibilidad es total. Pero yo no lo colocaría en la racionalidad o en la racionalidad. Yo lo colocaría en la personalidad de algunos políticos. Y hay algunos políticos, grandes políticos, que de repente, sin que nadie cuente con ello, adoptan una posición que a todos nos deja sorprendidos. Quiero decir con ello que la personalidad de Cascos, una personalidad política importante, digamos que no me sorprendería que tomara esta decisión, que en el fondo, si así fuere, podría ser una decisión en beneficio del pueblo asturiano. Que no te sorprendería que tomara la decisión de ceder la candidatura en la investidura a Mercedes Fernández. Bueno, os lanzo una pregunta y es que valoréis si las relaciones en el centro derecha asturiano, es decir, entre Partido Popular y Foro Asturias Ciudadanos, han cambiado en las últimas semanas desde el 25 de marzo. Pero no contestéis todavía, porque antes vamos a hacer repaso en imágenes de cómo han sido los encuentros entre el líder de Foro y Mercedes Fernández. Lo tradicional o lo ideal sería en este caso que hubiese la mayor pluralidad política en la composición de la Junta. No es un mandato constitucional, ni tampoco estatutario ni reglamentario, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que en la mesa de la Cámara debería reflejar en la medida de lo posible la mayor pluralidad política parlamentaria. Entonces, a lo que tenemos 5 grupos parlamentarios y 5 miembros de la mesa, parece ideal que en la mesa estuvieran las 5 formaciones políticas. Desde mi punto de vista sería interesante que además cuanto antes se supiera qué es lo que ocurre con el escaño en disputa, es decir, que el Tribunal Superior de Justicia resolviese definitivamente esa cuestión. Porque sabiéndolo esto antes del viernes, yo creo que también sería aconsejable que las propias formaciones políticas se fuesen decantando acerca de lo que van a hacer en cuanto a la elección de la presidencia del Principado, porque podría ser interesante que la presidencia del Principado, ocupando una formación política, la presidencia de la Junta General la ocupara alguien de una formación política distinta, ¿no? El único criterio jurídico que nos da el reglamento es que en caso de múltiples embates sería en este caso el candidato o candidata que presentase el Partido Socialista, pero eso no es eso es para resolver eventuales embates. Pero insisto, idealmente yo creo que las formaciones políticas, como ha ocurrido en otras veces, lo que pasa que se ha hecho de manera no transparente, negocian entre ellas quién va a ocupar cada uno de los puestos, ¿no? Bueno, pues finalmente ha habido un baile de vídeos. Demoramos la pregunta de las relaciones en el centro derecha para dentro de unos minutos y aprovechamos estas aclaraciones del profesor Presno a propósito de la constitución de la mesa de la Junta General del Principado. ¿Están obligados a llegar con todo atado y bien atado a ese pleno de constitución del viernes? Se supone que sí. Yo creo que sí, yo creo que los pasos que se están dando hasta ahora, ya se habló de eso. En la reunión que mantuvo Ignacio Prendes con Javier Fernández del Partido Socialista, por una parte, y la que mantuvo el PSOE también con Izquierda Unida, quedó claro que Izquierda Unida, que ahora no tiene presencia, que quedó excluida, no nos olvidemos de ese detalle, sí tendría presencia. En de UPyD no quedó muy claro,
porque un único diputado ocupando un puesto en la mesa le limitaría un poco su capacidad de acción. No digo nada si le hacen presidente, que a lo mejor tendría una lógica civil, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí que ese tema está atado, pero cuidado, no nos llevemos a engaño. Lo que se lleva atado allí no significa que condicione después el gobierno que salga de la Junta. ¿No se puede hacer esa lectura en paralelo? ¿Estáis todos de acuerdo? No. Hombre, yo creo que lo lógico, y lo hemos comentado más veces, lo lógico es que esté más o menos clara la posición de cada uno de cara a la elección de los miembros de la mesa de la Junta. De todas maneras, encima aquí tenemos un tercer factor o un segundo factor o cuarto, ya no sé cuántos hay en baile, pero es que es conocer realmente qué es lo que va a ocurrir con el voto migrante, que eso también en cuestión de horas, antes o después de la constitución de la Junta, va a afectar, ¿no?, a las decisiones. Lo lógico es que antes de que se constituya la mesa de la Junta haya un acuerdo entre las formaciones, y eso nos daría una pista sobre qué posibles acuerdos puede haber ahí. Desde mi punto de vista, perdón. Sí, es que quería añadir que hay un comentario que hizo el profesor que hemos escuchado que es muy interesante, que es el detalle de que al final, en caso de empate, sería la fuerza más votada, que en principio sería el PSOE, ¿no? El partido que haya recibido, la candidatura que haya recibido más votos, sí, se haría con la presidencia. Pero eso en un virtual empate, para lo que tendría que abstenerse en las votaciones el diputado de UPyD. No sabemos si para la constitución de la mesa de la Junta se va a abstener o no. Para la investidura ha dicho que no. Exactamente, ha dicho que no para la investidura, pero no para la mesa de la Junta. Ángel. Yo creo que, desde mi punto de vista, sería escandaloso llegar el viernes sin los pactos realmente ya cerrados. Escandaloso. Ahora, antes del viernes va a haber, como dice mi compañera Lujilde, una resolución importante, que es del Tribunal Superior de Justicia. Y eso nos va a tener, digamos, un tanto distraídos por lo menos 24 horas. Pero, en cualquier caso, yo creo que el viernes tiene que estar resuelto el pacto. María José. Hombre, el viernes debería estar, aunque yo creo que pudiera ser que estemos viendo dos escenarios diferentes, que el pacto, lo que antes decía Julio, y que es muy posible, que el pacto para la mesa no implique necesariamente el pacto para la presidencia, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, UPyD determine este criterio de que prefiere que un ámbito lo controlen unos y otro ámbito lo controlen otros. Esos son discursos que, como en política pasa, también pasa efectivamente más cosas. Es decir, uno justifica, cualquier discurso justifica cualquier interés. Sí, claro. Entonces, de repente se ve muy positivo que los 5 miembros de la mesa sean cada uno de una cosa, 6 meses después se ve positivísimo que sean todos de lo mismo, o que la mesa sea de uno y el gobierno de otro. Siempre que la mesa, que esa representatividad plural de la mesa responda a un criterio de no bloquear el trámite diario del parlamentario, porque entonces si tenemos un bloqueo en el Parlamento, si tenemos un gobierno bloqueado, entonces ya nos cortamos las venas todos. Es que lo que sería es que realmente vaya a un pacto político que trascienda más allá del voto, que vaya más allá, que de un símbolo en estos momentos de zozobra que tenemos. Que la región está en una situación gravísima. Que el que haya pacto para una cosa y no para lo principal plantea un problema de transmisión a la opinión pública de ese pacto. Porque, claro, estamos hartos de esta situación y en ese sentido estamos todos de acuerdo. Los ciudadanos están hartos de esa situación. Y ese tipo de sutilezas, sí para esto, pero no para lo otro, hartan. Pero yo creo que ciertamente irrita. Insisto, yo creo que sería un primer paso importante y positivo, dado lo que hemos vivido en estos meses anteriores. Sería un primer paso positivo, que debería incidir en que hubiese un segundo paso hacia la formación de un gobierno estable. Y yo lo que decía al principio de la intervención es que no confío en que el primer pacto para la mesa de la Junta tenga que ser necesariamente transmitirse al gobierno. Es decir, UPyD puede apostar, ya que digamos que UPyD es la fuerza llave en este momento, puede apostar por una composición plural, exigir que esa pluralidad se manifieste y se transmita en la mesa, y posteriormente tomar la opción de apoyar al centro derecha o apoyar al centro izquierda. Otra de las exigencias de UPyD o de sus propuestas para un pacto de investidura ha sido la de revisar la ley electoral y convertir Asturias en una circunscripción única.
Este fin de semana conocíamos el documento de acuerdo de investidura de Izquierda Unida, el que ha remitido a la Federación Socialista Asturiana, que incluía lo previsto, apuesta por el empleo, la actividad económica, los servicios sociales, y incluía también esa demanda de convertir Asturias en una circunscripción electoral única. No es nuevo ese planteamiento por parte de la coalición, pero sí es verdad que no había surgido expresamente en las conversaciones para formar gobierno. ¿Es un guiño a UPyD? Bueno, más que un guiño es una necesidad, es que les viene muy bien, porque está claro que tal y como está planteado el sistema electoral beneficia a los partidos que son más votados, ¿no? Que son capaces de reunir mayor número de votos. Sin embargo, los partidos minoritarios siempre salen perdiendo, ¿no? En este caso, sí, bueno, y luego fíjate que UPyD, fíjate todo lo que ha salido ganando, ¿no? O sea, que al final la democracia es así, pero en cualquier caso sí que es verdad que no hay una proporcionalidad, es un poco ilógico. Y claro, Izquierda Unida en ese sentido sí que es verdad que se ha sumado a un carro que en ese sentido le viene muy bien. María José primero y Julio después. Para ellos es más justo, ¿no? A mí me parece que Izquierda Unida se equivoca en un tema de cuál es la reforma que debe hacerse. Es decir, yo creo que el sistema electoral tiene que ser más justo, es decir, más equilibrado, más responder, pero no creo que tenga que pasar necesariamente por el tema de la reducción de representatividad territorial. Si Occidente y Oriente desaparecen, los representantes de Occidente y Oriente desaparecen. No nos engañemos. Las listas, nadie va a poner de candidato en los puestos de salida, de los primeros, a alguien de cualquiera de los extremos que conocidos solo en su zona, etcétera. Lo cual implica que la representación de las zonas pequeñas desaparece. Entonces hay otros sistemas electorales que corrigen eso, redistribuyendo diputados, unos por zona y otro. Está bien. Yo creo que la petición de Izquierda Unida tiene una base, se sustenta en una base que en la ley de ON, el sistema electoral que tenemos en España y las circunscripciones en el caso de Asturias, les penaliza. ¿Por qué? Porque los 10.000 votos que saca Izquierda Unida en el área occidental no valen para nada. Claro. Ni para obtener un diputado ellos, ni se los suman. Es decir, a lo mejor que había que buscar fórmulas, modelo alemán, claro. Hay muchas fórmulas, que esos votos se suman. Claro. Yo creo que el cambio de la ley electoral y la supresión de municipios, digamos que son los dos temas de un calado político importante. Sin embargo, tiene una facilidad de resolución, como es la modificación de la ley electoral. Es mucho más difícil la supresión de municipios. Sí. La ley electoral, es decir, el Estatuto de Autonomía lo dice muy claro. La ley electoral, lo único que tiene que tener es un sistema de representación proporcional. Habla de representación proporcional del Estatuto de Autonomía. Por tanto, la ley electoral lo que tiene que tener un sistema de representación proporcional, no las 3 circunscripciones. Y ojo, la ley electoral se aprueba por mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de la Cámara. Esa es la mayoría absoluta. La supresión de los municipios tiene muchos problemas, porque son procesos, y además, en último término, procesos que no dependen de la Junta. Por tanto, es decir, es muy fácil, o de alguna manera, obligar a los partidos a que se pronuncien sobre la ley electoral cuando es la propia Junta la única que tiene competencias con mayoría absoluta. 2 notas referente a lo que acaba de decir antes. Muy breve, en 30. Una cuestión muy sencilla. La mayoría absoluta lo permite la legislación, pero políticamente sería impresentable que un cambio electoral si no se hiciese con un gran acuerdo, al menos de las principales fuerzas políticas. Segunda cuestión. La propuesta de UPyD, me extraña muchísimo que UPyD quiera que desaparezca, que haya una única circunscripción por un hecho muy concreto. Para ellos sería suicida, se están cortando las venas, hay una generosidad política. Su voto ha sido gracias a ese voto urbano anclado en el centro de Asturias, concretamente en Oviedo, en Gijón, de esas clases medias urbanas, laicas, que les han dado. En el occidente y el oriente no han tenido un voto. Sí, sí. Vamos con las imágenes que teníamos pendiente, la de cómo han ido esos encuentros desde el 25 de marzo entre el líder de Foro Asturias y Mercedes Fernández, líder del Partido Popular Asturiano. A la vuelta de ese vídeo entramos en debate sobre si ha habido o no cambios en las relaciones entre ambas fuerzas y ambos líderes. Partido Popular y Foro se reunieron por primera vez solo 4 días después de la celebración de las elecciones. El escenario, la Junta General del Principado. Saludo protocolario, miradas que apenas se cruzan y pose para los fotógrafos sin intercambio de palabras. Las conversaciones se interrumpen durante la Semana Santa, al menos las oficiales. El 9 de abril los dos líderes vuelven a encontrarse. Mismo saludo y actitud distante. En las declaraciones ante la prensa, ninguna pista sobre el contenido de las conversaciones. El nivel de coincidencias programáticas que existen
entre los dos documentos es muy elevado. O una de dos, o hay ruptura, cosa que no se produjo, o se está avanzando siempre, ¿no? Porque si no se avanza hay ruptura. Pocos cambios entre esa imagen y la del pasado martes, día en que las dos formaciones anuncian haber alcanzado un acuerdo. Cámaras y fotógrafos se esfuerzan en escudriñar cada gesto de los protagonistas sin encontrar un solo síntoma de acercamiento. La mirada de Mercedes Fernández revela la incomodidad que supone la pose para los medios. Actitudes y gestos bien distintos a los que mostraban hace solo unos años cuando él, ministro de Fomento, y ella, delegada del Gobierno, ambos miembros del PP, participaban en actos públicos. Buenas relaciones en lo profesional y excelentes en lo personal. Mercedes Fernández ocupaba silla de primera fila cuando en enero de 2004 Cascos anunció que dejaba la política activa. La reunión que mañana mantendrán Foro y Partido Popular podría despejar las incógnitas pendientes sobre su acuerdo. ¿Ha habido o no ha habido cambios en esas tres reuniones, en esos encuentros públicos, al menos los que conocemos, entre el líder de Foro y Mercedes Fernández? Yo creo que imperceptibles, cambios prácticamente, quizás a lo mejor están un poco más relajados en la última, pero es imperceptible. Yo creo que el lenguaje corporal esquivan la mirada, ni siquiera son capaces de hacer un gesto de cortesía, ¿no? ante los focos. Les cuesta mucho. Antes comentábamos, antes de sentarnos en la mesa, yo creo que además lo lanzabas tú, ¿no? Esto es para 3 años, ¿no? El acuerdo es para 3 años. Cuesta pensar que dos personas que están en estos segundos de incorporación a una mesa de negociación se muestran tan distantes. Cuesta pensar que puedan llegar a acuerdos de calado durante 3 años. Sí, pero bueno, es decir, a mí una de las cosas que más me han asombrado de todo este proceso larguísimo de negociación es precisamente esto, que no se haya mirado. Y sobre todo que Mercedes Fernández no haya mirado Cascos. Yo no sé de quién ha sido la ocurrencia de decir, no debes de mirar, porque yo tengo que pensar que hay unos asesores de imagen detrás de todo esto y hay una intencionalidad política. Ahora, que dos personas que se reúnen no se miren a la cara, esto me parece originalísimo. Y me parece más original incluso cuando precisamente se trata de dos personas que han tenido un pasado tan sumamente vinculado hasta tal punto de que hay quien dice que Cascos es el padre político de Cherines. Claro, aquí entramos en un terreno de psicoanálisis freudiano. Hay que matar al padre. No sé, posiblemente, posiblemente. En cualquier caso, lo que yo quiero decir es que me parece absolutamente atrabiliario que dos personas, por mucho que se detesten, que seguramente no creo que se detesten tanto, no deberían detestarse tanto, hagan lo que han hecho. Más opiniones. No sé, a mí me parece que yo doy poco valor al tema de las... quizá porque no soy experta y entonces no extraigo de ahí grandes cosas, porque creo que en una situación en que cada uno representa una posición que tiene que negociar, que está todo el mundo mirando, genera tensión, independientemente de su relación. Hay un marco que genera tensión. Entonces, si van a llegar a acuerdos, lo van a hacer no por la simpatía que se sienten, y lo mismo, aunque es posible que los desacuerdos hayan venido por muchas antipatías que sienten muchos miembros de la derecha, ¿no? Pero el acuerdo va a tener que ser una decisión política, y creo que es ahí donde hay que fijarse. Exacto. Lo importante era tener una cámara oculta. Sí. Una cámara oculta. ¿Qué pasó en esas 2 horas? Después. Porque lo que sí sabemos es que en la primera reunión y en la segunda hubo reuniones entre dirigentes del PP y dirigentes de Foro. El parón de la Semana Santa. Exacto, para avanzar ahí. ¿Y entonces qué ha ocurrido? El fruto está dado ya. Es decir, hay un acuerdo en blanco. No sabemos, no sabemos ni el contenido del acuerdo, ni tampoco sabemos quién va a ser el candidato. Pero hay un acuerdo, ellos lo han dicho. Entonces, lo que hay que saber es cómo funcionan allí. Yo creo que no hay que fijarse tanto. Es importante, como decís todos, pero creo que no es... Perdóname, fíjate, yo creo que sí hay que fijarse. Y creo que no es un consejo de un asesor de comunicación o de imagen. Yo creo que es algo que le sale de dentro. A mí me da la impresión de que realmente les costaría entenderse. Hay mucha escenificación, perdona que os lo diga. En una reunión, no mirarse es un acto de hostilidad.
Ángel, y la antes hostilidad es la se respira en el antipolítica ambiente. por excelencia. Pero puede yo que pedí a la entonces el cámara. mensaje, Sí. pregunto, puede que entonces el mensaje fuera para las cámaras y Claro, los medios allí exactamente. acreditados, Claro, es no que- entre Exacto, los es lo que voy. interlocutores. Claro. La cámara oculta, Pudiera ser, pero durante 2 horas sí se estuvieron sin mirarse a la cara. Pero tenemos La pregunta que es analizar lo esa. que vemos. No creo que haya sido Durante así, 2 horas pueden estar sin mirarse a la evidentemente. cara. No, seguramente Oye, y esto que no. acordamos Pero aquí... es que aunque no se hayan mirado a la cara después, para mí ya es trascendente Exacto, tiene un que valor. ante los medios Exacto, eso es cierto. no se Sí. miren. Es un Pero- acto de hostilidad antipolítica, Pero es que- justamente lo contrario de una negociación política. Es que yo creo que eso Es es, correcto, la lo escenificación lo es que importante. significan es la división Fundamental entre para la mí. derecha. Y yo creo que ellos ya van en la historia de que no pueden ser demasiado amigables porque eso les podría, para cada uno de sus seguidores, decir, estabas en una posición de debilidad, estabas cediendo, es decir, porque representan a dos fuerzas que se han dividido Claro. por segunda vez en la Julio, historia. Yo de voy a la hacer un apunte, fuerza. es decir, admito. vamos a ver, eso yo creo más que dirigido a los ciudadanos, como bien decía María José, va dirigido concretamente a algunos a su de sus público, dirigentes más cuadros. reacios al pacto o que han torpedeado esa posibilidad de acuerdo. Las Es filas de ambas formaciones están revueltas, más de lo que se ve en las imágenes de las reuniones Bueno, de los líderes. es decir, ¿Analizáis todo esto en clave interna? Gabino de Lorenzo e Iglesias Caunedo no sabían del acuerdo. Es decir, había un pleno en el ayuntamiento del ayuntamiento de Oviedo, un pleno ese mismo día que anuncian por la mañana que han llegado a un principio de acuerdo en blanco y sin candidato, pero acuerdo en definitiva, y no lo sabían. Es más, el concejal Arturo González de Mesa de Foro Asturias lo comunica en la propia mesa del pleno. Es decir, eso está claro. Este acuerdo es un acuerdo, pregunto, ¿es un acuerdo autónomo entre Foro y el Partido Popular de Asturias o es un acuerdo donde el Partido Popular a nivel nacional y Rajoy ha tenido algo que decir? Yo creo que también tiene que ver. tener claro tiene que ver. tiene- Es decir, no es Génova ha autónomo. dicho claramente Claro. Hay que que llegar a tiene que acuerdo. bendecir ese acuerdo en el último momento. Entonces ahí, bueno, podemos hacer todo tipo de cábalas. Pero yo creo que sí, que evidentemente Cherines Fernández no da un paso sin que la cúpula del PP nacional... Claro. Y ahora te devuelvo la pregunta, Ángel. ¿Por qué querías esclarecer esa cuestión? ¿A qué conclusión llegas? No, porque realmente en una situación tan complicada y trágica políticamente, y sobre todo cuando las medidas que está adoptando el gobierno del Partido Popular son tan contestadas por los nacionalistas y por la comunidad autónoma andaluza gobernada por el PSOE, pienso si el Partido Popular puede estar tranquilo pensando que otra comunidad Asturias puede estar gobernada por el No PSOE. está tranquilo, claro que no. No, pero Está claro que- eso es importante, pero lo que sí es cierto es que Cascos ya ha dado un paso. Es decir, su discurso filonacionalista de los últimos 10 meses ha desaparecido completamente. Es decir, Los fondos mineros eran causa belli. En las inversiones en autovía del Cantábrico, en el AVE, era causa belli. Es Y más, ahora no lo es. es que No, nos y hemos además, quedado sin claro, presidente. el ni silencio funciones, ni nada. clamoroso. Todo El lo que silencio está clamoroso. pasando. Exacto, Una evidentemente. comunicación Gravísima trasciende, de una- además. El silencio clamoroso, Exacto. los presupuestos, Sí, lo sí, otro, sí, es lo una otro, cosa lo otro. gravísima. Muy rápidamente, solo una cosa más, teniendo en cuenta que los partidos políticos son organizaciones que encajan como un puzzle, a veces a presión, y cuando la presión aumenta no se sabe cómo se va a componer la figura. ¿Cómo creéis que puede afectar esa negociación si estáis diciendo que puede haber discordancias en el seno de los partidos? Hombre, creo que puede en haber. 30, Julio. ¿Cómo puede afectar la negociación? Pues yo creo que se acabará imponiendo la fuerza de los hechos. Y ese ha sido el éxito de la estrategia de Génova, como decía muy bien antes Ángel, y el éxito de la estrategia de Mercedes Fernández. 2 últimos minutos de programa, entramos en el tiempo de conclusiones, así que os pido que fijéis posición en 30 sobre lo analizado y sobre el escenario hacia el que vamos el próximo viernes con ese recurso contencioso de por medio. Empezamos por aquel lado de la mesa, en 30, Ángel. Lamentando las tardanzas ante una crítica situación de miles y miles de asturianos, si al final se llega a un acuerdo y son capaces de gobernar, pues habrá que felicitarles. Y si no, habrá que pedirles a los políticos profesionales, son políticos profesionales que cobran al final de mes, dos cosas. Primero, que a ellos una cosa, y es que abandonen la vida política. Y a los ciudadanos que protesten porque sus votos han sido despreciados, en el caso negativo de que no haya acuerdo. Maribel, en 30. Hemos hablado muchas veces de un ejercicio de responsabilidad. Ellos tienen que hacerlo. Está claro que el PP y Foro tienen que llegar a un acuerdo y presentar ante el escenario político y ante la opinión pública un acuerdo. Lo difícil del asunto es presentarlo de manera que se les perdone que no haya habido un acuerdo antes, y yo creo que eso es un poco lo que están haciendo, ¿no? Lo que está claro es que no podemos seguir en este desconcierto.
ni siquiera ni desconcierto dentro de la política ni desconcierto fuera de la política. María José, en 30. Yo creo que la derecha ha fracasado en este año y que las expectativas no deben situarse en ellas. Yo no las sitúo en ella, de en que lleguen a un acuerdo o no. Lo que sí me preocuparía es que no haya una mínima posición favorable a llegar a acuerdos más amplios, es decir, gobierno con gobierno y más allá del gobierno, para que los 3 próximos años las decisiones que haya que tomar en Asturias, que van a ser terribles, y las condiciones que se mejoren con unos políticos responsables que hasta el momento han demostrado los de la derecha que no lo son. Julio, en 30. Yo soy menos exigente. Yo lo que quiero es que se acabe este cuento de nunca acabar. Definitivamente. ¿Para qué? Para que haya por fin estabilidad en esta región y que, como decía hace una hora escuchando en la radio una entrevista con el presidente de los empresarios asturianos, decía, es que necesitamos seguridad hasta para comprar un piso. Bueno, pues eso es lo que pedimos los ciudadanos asturianos, seguridad jurídica, seguridad ambiental, en definitiva, y que se acabe esta situación de inestabilidad. Julio, María José, Maribel, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias a ustedes también por seguirnos en este debate en 30 aquí en TPA. Mañana volvemos a las 9:30 de la noche después de la segunda edición de TPA Noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos mantendrán informados a lo largo de todo el día de lo que dé de sí ese encuentro previsto entre el líder de Foro y Mercedes Fernández, líder del Partido Popular en Asturias, y que está previsto en la Junta General del Principado a las 12 del mediodía. Con eso nos vemos mañana.